que sigue es básicamente una cosa que es interesante y es bastante complicada, y yo espero que, digamos, ustedes tengan buenas bases de, digamos, de estado sólido. Mejor, sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo que viene es entender primero un poco sobre cómo es un sólido, así por dentro, un gas de electrones, toda la, digamos, la mecánica estadística de un gas de electrones. Y segundo, digamos, cálculos, digamos, a partir de eso, como por ejemplo, cómo se comportan, cuantizaciones, propiedades. Yo no voy a hablar de un montón de las propiedades, pero es supremamente útil que ustedes recuerden eso. Yo me imagino que todos ustedes tienen fresco, digamos, conceptos de estado sólido en ese sentido. O sea, no les va a ser como muy, digamos, oscuro, pues nada de lo que les voy a mostrar. Entonces, yo sí necesito de ustedes que, digamos, ahonden más en esos temas, pero, digamos, eso va a estar incluido en los talleres. Y, digamos, mañana, esta noche o mañana, digamos, en el taller, va a estar un repaso sobre lo que vamos a ver hoy y mañana, básicamente. Entonces, ahí es donde ustedes van a realmente, digamos, a repasar. Yo solamente les voy a dar, hoy es una clase corta, y solamente les voy a dar como tips de qué cosas son claves para entender lo que viene y cuáles son los resultados importantes a entender. Porque realmente lo que vamos a hacer es así fuerte con este modelo va a venir es al final, bueno, la segunda mitad del curso, cuando ya veamos, digamos, ya sepamos cómo construir, digamos, teoría de bandas en sólidos. Por ahora, esto es solo un gas. Entonces, ¿por qué queremos hacer un gas? Esto es una caja con un montón, digamos, de electrones, y eso no debería estar periódico, pero hacer algo que no sea periódico es largo en PowerPoint, pero se supone que es un gas. Y está desorganizado y está por todos lados, y es un gas de fermiones, como es un gas de electrones por ahora. Y eso es una caja de tamaño L. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Antes yo les dije que cada electroncito, por ese experimento de Steiner-Lach, entonces sabíamos que cada electrón tiene un spin, y que ese spin da cierto, digamos, aporta cierto magnetismo a esta cosa. O sea que esto debe tener un cierto magnetismo asociado solo a la presencia de esos electrones. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces hay varios tipos de magnetismo, y yo les voy a dar claves de cuáles son esos nombres importantes, cuáles son esos tipos de magnetismo que se derivan de un gas de electrones, o sea, de momentos magnéticos que, a diferencia de como vimos antes, son momentos magnéticos que son deslocalizados. Y eso significa nada más que el electrón se va a mover y va a tener una cierta distribución, y se va a mover, y, digamos, ese movimiento de electrones es en principio libre, o sea, es independiente uno del otro, y ese movimiento, esa libertad del electrón de moverse, genera, digamos, ese momento magnético adicional. Y esa es básicamente la idea. Entonces, ¿cómo arranca uno en los libros, digamos, de texto de materia de estado sólido? Básicamente esto que está aquí es como el hamiltoniano de, digamos, de ese gas de partículas, donde hay un cierto potencial, y eso, este cierto potencial, digamos, está incluido en la interacción de partículas. Esa interacción es netamente coulombiana, está allí, digamos, dentro, entre cargas, repulsión entre cargas, y está, digamos, la energía cinética de todas las partículas. Y en principio, esto es como, digamos, el hamiltoniano más general de que uno pudiese escribir. Traje incompleto. Bueno, pues acá. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo puedo, digamos, desglosar esto mucho más. Y cuando vamos a desglosar todo esto, lo que tenemos aquí es básicamente que, pues, hay una función de onda, ustedes esta historia ya la saben, hay una función de onda, digamos, que resuelve este hamiltoniano, y esa función de onda, digamos, debe cumplir, digamos, esta condición que está aquí. Y esto básicamente lo que dice es que la segunda derivada de esta cosa es igual a, digamos, a cierto autovalor por la función. Y eso, digamos, que ya lo sabemos un montón, y lo que nos interesa realmente aquí es cuáles son estos valores de energía, ¿de acuerdo? O sea, cuál es ese valor particular de energía, y no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero básicamente eso, pues, hay un montón de propiedades que aparecen allí cuando yo limito esto a 12 sobre una caja. Digamos que esa es la parte interesante.
Entonces ya sabemos que para, digamos, podemos escribir esas soluciones de esta forma, donde tenemos una función exponencial, en donde digamos este vector k está diciéndonos cómo cambia, digamos, la propagación digamos, en proporción, digamos, al tamaño de la caja, por un factor, digamos, de normalización para que esa cosa, digamos, sea, tenga norma 1, y eso es, implícitamente está escrito allí que tiene que tener unidades, digamos, tiene que tener cierto scaling con respecto al tamaño de la caja. Entonces, esto que está aquí, ese L es el tamaño de la caja y este es el exponente, y esta es la función de onda. Entonces, lo que sigue es básicamente, bueno, esto es obviamente aquí sin la parte de temporal, eso digamos se lo saca uno muy fácil, pero esto es digamos la solución espacial, y básicamente lo que uno hace es encontrar cuál es, si esta es la función que yo supongo que es mi solución, cuáles son las energías. Eso es digamos una cosa estándar que uno hace. Esta es digamos la otra forma como uno puede escribir esto en términos de esa longitud de onda, y esto es digamos como una longitud de coherencia que, que aparece naturalmente entre, digamos, entre electrones. Si uno quiere, digamos, estudiar transporte, que es lo que uno hace normalmente en sus cursos de estado sólido, entonces uno entiende esta cosa como, más o menos como tiempos de colisiones y cosas de esas, no sé si se acuerdan de eso más o menos, y uno puede derivar la conductividad en términos de esas distancias. Voy a mencionar eso al final un poco nada más para mostrarles resultados experimentales. Pero esto, digamos, es generalmente cierto. Entonces, lo que sigue aquí básicamente es definir, dada, digamos, esta función de onda, cuál es la energía de estas, digamos, partículas que están allí. Y esta es básicamente la energía. Entonces, esto que está aquí es la masa del electrón, y esto que está aquí es el vector de, digamos, de propagación de cada uno de esos vectorcitos, de cada uno de esos electroncitos que están allí. Y hasta allí no hay absolutamente nada nuevo y quizás no muy interesante. Pero entonces ahora resulta es, ¿qué pasa cuando, digamos, en particular son electrones? Entonces allí lo que viene son cosas interesantes, como por ejemplo, que esta cosa que está allí está en principio cuantizada en todas las direcciones. O sea, digamos, las posibles funciones de onda de cada electrón están, no solamente, digamos, dependen un poco sobre cómo están cada una de esas partículas organizadas, sino también de los tamaños de la caja que están ahí. Entonces, esa, digamos, construcción de tamaño impone, digamos, que esos vectores K solamente puedan tener ciertos valores, y eso saben ustedes más o menos de su mecánica cuántica. Digamos que ciertos valores propios de esta cosa pueden estar cerrando de tal forma que sea continuo en los extremos. Eso, digamos, no es nada diferente a lo que se sabe. Y aquí es donde está, digamos, la física del asunto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que sigue es un poco de aprender a contar esos estados. Entonces, si uno quiere empezar a contar esos estados, y uno además supone, y esto aquí es la parte, digamos, a la diferencia de como lo estábamos haciendo antes, bueno, antes quizás un poco también lo hicimos con fermiones y bosones, pero ahora, digamos, son electrones, o sea, son fermiones, ustedes saben de su mecánica estadística y cuántica, que aquí es un poco más complicado. ¿Cómo organizamos un sistema de electrones? ¿Cómo los organizamos esos estados de energía? Entonces no es que se, digamos, se condensen todos ellos y formen, digamos, un líquido, digamos, por decirlo de alguna forma, como se esperaría, un líquido, digamos, de electrones. Eso no existe. Lo que existe entonces es AT igual a 0, es una, digamos, un gas, y entonces todos están ocupando ciertos valores de energía y se llena desde abajo hacia arriba, eso ustedes se acuerdan. Entonces ahora vamos a hacer un cálculo sencillo de cómo es esta distribución AT igual a 0, o sea, digamos, y luego vamos a empezar a mirar qué cambia con temperatura. Entonces, esto se llena de esa forma y eso implica un montón de cosas. Implica, por ejemplo, que exista un cierto vector, digamos, de onda que vamos a llamar K Fermi. ¿Y por qué? Porque tenemos un número finito de electrones y entonces tenemos electrones que tenemos que empezar a poner ¿dónde? En alguna parte. Entonces, si uno hace un mapa en el espacio de los Ks, dime. ¿Por qué es que puede ser un líquido de electrones? Porque, bueno, la palabra líquido implica condensación, al menos desde el punto de vista de estadística. Entonces, en ese sentido, digamos, bueno, hay gente que le llama ciertos, digamos, materiales, le llaman líquidos, cuando, digamos, las masas de esos electrones son supremamente grandes y entonces son más correlacionados de lo normal, pero eso ya es como casi que 3 cursos más allá de lo que estoy hablando. Pero, digamos, una cosa que se llama, no sé si ustedes han escuchado el término heavy fermions. ¿Saben qué es eso? ¿Alguna vez lo vieron en algún curso o algo así? ¿Sí? O sea, heavy fermions es materiales en donde los electrones son supremamente pesados. Pesados me refiero a casi que 3 órdenes de magnitud más pesados de un electrón normal, que es como lo opuesto a electrones nuevos en grafeno. Entonces lo opuesto.
Esos, digamos, la gente habla de eso, se refiere a esos sistemas como líquidos, básicamente. Pero eso es otra historia, eso es un nombre fancy para publicar papers, básicamente. Pero es un caso. Bueno, era fancy en los 80s, ya no. Ahora hay que ponerle topológico a alguna cosa, y entonces ya es fancy. Ok, entonces esa es la historia. Entonces esto que está aquí, este K, y esto yo no sé si ustedes entienden de esto, donde sale al menos intuitivamente. Resulta que si yo por construcción necesito ordenar cosas en estados, entonces yo tengo que saber cuántos estados hay y tengo que empezar a poner electroncitos llenándolos allí en mis estados accesibles. En algún momento se me van a acabar esos estados. Entonces cuando se me acaban, como se llenan, digamos, hay cierta degenerancia que ustedes están claramente ven aquí, ¿de acuerdo? Porque esto es en las 3 direcciones. Yo termino llenando es una esfera. Entonces esa esfera, cuando la lleno, existe un borde entre esa esfera, y esa esfera es básicamente, tiene radio igual a KF. ¿De acuerdo? Y eso, digamos, también está claro de sus... Y eso es lo que está aquí. Exacto. Entonces esto es una proyección, digamos, dos-dimensional de todos esos estados. Esto es KY y KX, y este es, digamos, a lo que me refiero. Cada puntito aquí es un estado accesible del sistema en donde yo estoy permitido poner un electrón. De hecho puedo poner dos, porque digamos, si ellos se acuerdan ustedes de mecánica cuántica, yo puedo poner dos con spin contrario y nada pasa en la naturaleza, pero si pongo, o sea, no puedo poner, digamos, dos del igual spin. Y eso tiene un montón de consecuencias que vamos a ver más adelante. Es como una especie de interacción fantasma que aparece allí. Entonces llenamos esto y esta distancia que está aquí es justamente este K de Fermi que está acá. Ahora, lo que quiero que piensen es, este exponente que está aquí es una consecuencia implícita de que esto es una caja que es de tamaño L al cubo, ¿de acuerdo? Está implícito aquí. Ahora, si esta es, digamos, la forma como se comporta esto claramente, digamos, esta cantidad que está aquí, en principio también depende un montón si yo estoy considerando una caja o si estoy considerando otra cosa, y eso es un ejercicio que van a hacer ustedes después. Pero entonces, para una caja, este es el resultado. Entonces, ese K de Fermi, digamos, por la definición, digamos, de energía que tengo acá, eso digamos, se le asigna una cierta energía E. Entonces, la energía en el nivel de Fermi, o sea, con K igual a Fermi, tiene, digamos, un cierto valor. Y ese valor obviamente depende, digamos, de este factor que está aquí. O sea, cuál es el K de Fermi, y como ustedes ven, depende un montón, básicamente, de la densidad de electrones, ese N que está aquí. Y depende un montón de, digamos, bueno, de las masas y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Esa energía de Fermi, además, yo la puedo calcular exactamente cuánto es. Si sé, digamos, una densidad estándar, yo sé cuánto debe ser esa energía. Y eso es un cálculo que uno quiere siempre hacer. ¿Cuánto es la energía de Fermi? Para un sistema de electrones dado un cierto número y dadas digamos, un cierto tamaño. Uno siempre se quita, digamos, el tamaño y habla solamente con una esferita de Fermi. Entonces, en ese caso, para, digamos, la energía de Fermi exactamente viene dada por esta fracción que está aquí, y esto viene de considerar, digamos, de considerar todas las, digamos, básicamente de meter este término que está aquí en términos de la energía. Y se dan claramente cuenta que eso ahora depende de 2/3 de esta cosa. Esta dependencia, este exponente aquí con la densidad, es supremamente importante, y, digamos, son números que uno aprende a diferenciar, porque en el experimento les voy a mostrar en un momento. Esos exponentes uno los mide, entonces uno sabe si el sistema que uno está midiendo se comporta como digamos, un gas, o es un gas confinado en algo como 2D, o es algo confinado en 1D, o en otra cosa 0D, algo así, que no he visto eso. Pero bueno, otra cosa interesante es cuál es yo saber, dada una cierta energía, cuántos electrones puedo acomodar en cada uno de los estados. Eso es lo que me dice, digamos, esta densidad de estados. Y esa densidad de estados, digamos, también viene definida, digamos, estadísticamente por esta energía de Fermi. En general, yo sé que todos, digamos, yo puedo acomodar todos esos estados son posibles hasta por debajo, digamos, de cierta energía hacia abajo, que es la energía justamente de Fermi, y después pues tengo que mirar cuántos sean accesibles. Y este es el que esto básicamente me dice hasta qué valor toda esa probabilidad de poner estas cosas es 1, y después cuánto es diferente, digamos, o sea, con qué probabilidad voy a encontrar electrones por fuera de esto, que no va a ocurrir a no ser de que yo haga alguna excitación de este sistema. Y esa densidad de estados, recuerden, aquí es bastante importante que esto depende como a la 1/2, y esto es un resultado que quizás lo calculan ustedes al principio en sus cursos de
estado sólido, y le hace, me imagino yo, les hacen un montón de énfasis que eso es un medio, porque eso es justamente unas cosas, básicamente lo que no mide en el experimento. ¿Ok? Y eso es un repaso así súper, digamos, de sus cursos de estado sólido. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que, vamos a ver más adelante, que en muchos de esos sistemas, realmente lo que importa, como ustedes se dan cuenta aquí claramente, si yo tengo que medir el momento magnético de este bicho, ¿cómo es? Si yo tengo todo esto ocupado de aquí hasta esta esfera, está ocupado, entonces ¿cuál debería ser el momento magnético total de esta cosa? Cero, porque eso se acomoda por pares, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es donde está, digamos, la parte interesante. Es cómo yo, o sea, cuántos electrones tengo a disposición, cómo los tengo que llenar, y el llenado aquí es supremamente directo. En otros sistemas el llenado es más complicado y hay estas reglas, digamos, de suma, que uno tiene que mirar dependiendo de cuál es el L y el J. Yo tengo que ponerlo en una orbital más grande, más pequeña, incluso hay cosas más complicadas. Vamos a ver que el electrón en materiales tienen, digamos, hay orbitales que tienen la misma energía y el electrón que tiene, no sabe, digamos, si está en un estado S o un estado P, y eso da, digamos, un montón de física al sistema. Acá eso es, digamos, está bien determinado, no hay esa, digamos, digamos, ese problema de encontrar energías, porque están muy bien definidos sus valores de K. Entonces, si yo tengo un sistema que está, eso se llama half filled, o sea, así medio lleno, entonces esta cosa que está aquí, pues básicamente significa que es en el nivel de Fermi, está a la mitad de la banda llena, y entonces hay un momento magnético neto, y yo necesito saber cuántos caben allí para saber cuál es el momento magnético de esa cosa. O sea que en principio hay un momento magnético asociado a esto, independientemente del momento magnético intrínseco, digamos, del movimiento de electrones, porque ustedes saben, si los electrones además tienen ciertos, digamos, órbitas, que sabemos que ocurre, entonces sabemos que si ese electrón se mueve, entonces tiene cierto momento angular, y ese momento angular se llama momento angular orbital, y además tiene eso una contribución también al magnetismo. Entonces, hasta ahora no vamos a incluir eso todavía. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todas estas cantidades se pueden calcular a partir, digamos, una cierta distribución, digamos, de electrones. Entonces está el vector de onda de Fermi, que va a la 1/3, está la velocidad de Fermi, que es, digamos, la velocidad de esos electrones en ese shell, porque su energía es distinta, entonces sus velocidades también son diferentes. Tenemos esta temperatura de Fermi, tenemos la densidad de estados, y tenemos estas dos cosas que vamos a ver más adelante. Ahora, quiero que, digamos, reflexionen un poco sobre esto. Esto sería una cosa como la temperatura de Fermi. ¿Qué es la temperatura de Fermi? ¿Qué les dice a ustedes qué es esa cosa? ¿Para qué sirve saber la temperatura de Fermi? Para ver pues, cuando todos los estados por debajo de la energía de Fermi están ocupados. Esa es la energía de Fermi. La energía de Fermi me dice, tienes tanta energía, antes y después, digamos, estás ocupado y no. Pero, digamos, y luego eso es energía, luego yo, cualquier cosa que tenga energía la puedo volver temperatura. Entonces, cuando vuelvo su temperatura en este contexto, ¿eso qué significa? Que comienzan a haber transiciones, ¿no? Digamos, sería como una temperatura a la cual yo, digamos, rompo esa esfera de gas, y eso se vuelve difuso y no hay una frontera. Ahora, si ustedes calculan eso en cualquier metal común y corriente o cualquier cosa de esas, van a llegar a que esa temperatura es del orden de los... es un montón, ¿no? Como, bueno, ahí dice cuánto, dice la 4, más o menos. O sea, eso es un montón. O sea, es bien... a temperatura ambiente un metal siempre podría considerarse como que está... Eso es lo que vamos a ver. Yo puedo decir que un metal a temperatura ambiente es consistido de igual, porque son 300 grados más de, digamos, y esto, digamos, la energía que le estoy dando a los electrones a la superficie de Fermi y demás es 2 órdenes de magnitud apenas de 2 de 4. Pero eso no ocurre siempre. O sea, en ciertos materiales, bajo ciertas, y es que cuando uno dice ya materiales ya es otra historia. Porque materiales ya tengo que tener en cuenta son bandas de energía, como son los orbitales y toda esa historia. Pero si yo tengo un gas, no importa, da lo mismo. ¿Ok?
y vamos a tener en cuenta cómo cambia ese factor, digamos, cómo se introduce ese factor de temperatura en un segundo. Entonces esa es más o menos como la idea allí. Entonces, bueno, esto es ya lo que saben. Entonces esto que está aquí es, digamos, esta es la densidad de estados, y si yo me voy justo al punto de donde esto es la energía de Fermi, que yo ya sé cuánto es la energía de Fermi, yo puedo ir y calcular cuánto es mi densidad de estados al nivel de Fermi, que es este cosa que está aquí. Para ese caso particular, para un gas de esta forma, esa densidad de estados al nivel de Fermi me da esta cosa que está aquí, proporcional a esta densidad, y es inversamente proporcional a la energía de Fermi. ¿Ok? Y eso está aquí, yo puedo convertir eso en temperatura, bla, 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 y toda esa historia. Pero esto que está aquí es básicamente proporcional al inverso de esta cosa. ¿De acuerdo? Y eso es además es un número. Y además, esto en principio es independiente de la temperatura, ¿verdad? Porque no hay ningún parte, digamos, de la temperatura. Ahora, ¿eso de qué sirve? Entonces ese es el objetivo ahora. ¿De qué rayos sirve que yo en este momento les haya mostrado cuál es la densidad de estados al nivel de Fermi? Y eso es lo que vamos a hacer en un segundo. Entonces, ¿qué sigue básicamente? Resulta que si yo cambio la estructura, cambio la dimensionalidad del sistema, eso cambia, y cambia porque cambia la densidad de estados. Y eso es lo que quiero que calculen ustedes en los ejercicios que les vamos a dejar. ¿Cómo es la densidad de estados para, digamos, un alambre cuántico, si uno lo puede decir de esa forma, o incluso, digamos, un cubito así nanométrico, y eso, digamos, lo van a calcular ustedes, y eso va a estar en el taller. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos ahora entonces a entender, vamos a hacer la conexión entre, digamos, esas densidades de estado y magnetismo. Entonces, ¿cuál es la conexión allí? La conexión es algo como esto. Lo primero es ciertos, digamos, valores, como para iniciar la discusión, más o menos. Entonces miren, esto es como energías. Yo tengo, esta es una energía, ¿verdad? Y entonces, y esto es básicamente un campo magnético con un cierto magneto de Boltzmann. Supongamos que tenemos un solo spin, y entonces esto dividido en la constante de Boltzmann me da la temperatura, el equivalente a la temperatura, digamos, en energía de ese campo magnético, ¿cierto? En energías. Y miren que esto generalmente, cuando esto es un Tesla, que ya es bastante, digamos, esto es 0.67 Kelvin. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la idea allí? La idea es que aplicando campos, incluso 10 Teslas, que ya es bastante grande, en el laboratorio tenemos 14, esto es solamente un orden de magnitud más grande, o sea, y es nada. Entonces estamos hablando que en temperatura las cosas de Fermi tienen 10 a la 4, cuando aquí vamos a tener el orden de, digamos, de 1 Kelvin, 10 Kelvin máximo. Incluso con el campo más grande que podamos tener nosotros, lo máximo que vamos a poder subir eso es un par de, digamos, unos cuantos, digamos, grados Kelvin. Entonces, la conclusión aquí es que esto, digamos, campos magnéticos directamente en este caso, en una cosa que vamos a definir como susceptibilidad de Pauli, ese efecto de un campo magnético no hace mucho. ¿De acuerdo? Entonces no es muy realmente relevante. Eso obviamente tiene ciertas consecuencias. Esto es, digamos, lo que debería ser la temperatura de Fermi, digamos, normal de un sistema. Entonces, bueno. Entonces, esto, digamos, es muy pequeño, digamos, es irrelevante en principio para este cálculo. Y lo que sí pasa súper interesante es esto, y esto lo vamos a ver un montón de veces más adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Ese K al cuadrado que vimos para energía es, digamos, este diagrama de bandas que está aquí. Entonces, tenemos bandas. Esto ustedes se acuerdan de su curso de mecánica de estado sólido. Entonces, tenemos esta banda que está aquí. Entonces, ¿cuál es esa banda? ¿Cómo se organiza? Se organiza para valores de, digamos, de K positivos y negativos. Esto es K al cuadrado. Pero de este lado están, ¿qué cosa? Exacto. Entonces estos electrones, porque esta, digamos, una degenerancia aquí está claro, y ambos tienen la misma energía, ¿verdad? Cuando un electrón que tenga menos K y más K, esa es la misma cosa, porque esta energía va al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces este menos K y K, si esto no hay campo, esto es exactamente igual, y entonces eso se organiza de esa forma. Acá están los que están paralelos al campo, y estos son los que están paralelos al campo. En un material común y corriente, esa polarización, digamos, es cero, o sea que hay igual probabilidad de encontrar en la misma cosa, digamos, uno invertido al otro, o sea, que sumen cero, entonces no pasa nada interesante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo pongo un campo magnético, lo que yo quiero ver son efectos como, por ejemplo,
si yo voy a aumentar inevitablemente la población de electrones up o down, dependiendo de la dirección del campo. Entonces, cierta banda o alguna de las dos se va a tener que, digamos, mover en energía, porque para uno va a ser más favorable que estén en esa, básicamente estoy rompiendo la simetría de la banda, o sea, estoy poniendo más espines en esa dirección. Por lo tanto, estos, digamos, uno de estos tiene que bajar para tener en cuenta eso y por lo tanto el otro tiene que subir. ¿De acuerdo? Eso va a quedar más claro más adelante. Pero yo estoy cambiando la población de esas bandas, o sea, estoy creando una polarización artificial. Hasta ahí más o menos, eso es súper importante, o sea, esa polarización la creo yo a mano, pero como esto es energía, ese cambio en la población que estoy creando acá es proporcional, digamos, a esta relación entre esas dos energías. O sea que ese cambio que estoy generando ya es tiny, o sea, es supremamente minúsculo. Entonces yo no esperaría ver un cambio aquí gigante, porque realmente este diagrama debería ser algo así. Bueno, si yo bajo esto, entonces estos que tienen más energía tienen que irse, digamos, al otro lado, ¿verdad? Porque es más, o sea, encuentran accesibles estados con menos energía a lo que ellos tienen y inevitablemente tiene que haber una corriente, digamos, de polarización que haga que el electrón se cambie su spin, pase al otro lado y ¡pum! Salta. Esa interacción no la hemos visto todavía, pero existe y es la que hace que la polarización cambie de un lado a otro hasta un punto donde esto ¡pum! Se estabiliza, ¿cierto? O sea, si eso está estabilizado es porque ha pasado un cierto tiempo y ese tiempo es muy corto en el que del orden de los, digamos, 100 femtoseconds, esto se estabiliza y es normal. Todos aquí, digamos, se nivela. Entonces, he creado un material con cierta polarización. Este material tiene más espines de este lado que de este lado. Esto está claro del dibujo, ¿verdad? El problema es que esto es muy pequeño. Pero entre más grande fuera el campo, más polarización puede ocurrir. ¿De acuerdo? O sea, esta brecha que es en últimas, la diferencia es 2 veces S mu sub D por B. Yo puedo hacer esto tan grande como mi campo. Desgraciadamente no podemos alcanzar campos muy grandes ahora mismo, entonces esto sigue siendo pequeño. ¿Ok? Entonces es más o menos como la idea conceptual. Entonces he ganado como una especie de momento magnético ahí pequeñito, ¿cierto? Entonces ahora calculemos ese momento magnético pequeñito. ¿Cuánto es? La densidad de estados, pues por... Ese cálculo exacto lo vamos a hacer también más adelante, pero yo tengo que primero averiguar cuántos hay aquí, ¿cierto? De alguna forma tengo que integrar eso con la densidad de estados y tengo que calcular cuántos estados de más tengo acá y eso, digamos, multiplicado de alguna forma por el aporte de cada uno de esos, y eso es una integral y eso al final me da, digamos, el exceso digamos, de cargas al otro lado de la banda, ¿de acuerdo? Pero el propósito de ese no es ahora, no es justamente ese ahora. Pero entonces, si ustedes recuerdan lo que hicimos antes, el momento magnético es esa diferencia entre up y down, ¿de acuerdo? Y eso es proporcional a cada uno de esos que tenemos allí, y allí es donde está la conexión, digamos, con la densidad de estados. Porque esa diferencia no es nada más, y eso es también, esta diferencia está en sus textos de estado sólido. Este cambio en la densidad de cada uno es proporcional, digamos, a la energía de Fermi, digamos, a este nuevo valor que alcanzamos allí, justamente cuando llegamos a la densidad de estados en esa energía de Fermi, ¿de acuerdo? Y eso se escribe de esta forma. Y este 2 tiene en cuenta, digamos, la degenerancia, digamos, de las bandas. Entonces, la física está un montón acá. Ahora, esto que está aquí, además, lo interesante de este jueguito que hicimos acá es sencillo. ¿Por qué? Porque en general esto es un resultado que aplica a cualquier cosa. O sea, si yo les pido calcular la magnetización, digamos, de un alambre cuántico, un alambre, digamos, así súper nanométrico, ustedes lo único que tienen que calcular es cómo es la densidad de estados en ese alambre, luego ir a la energía de Fermi y luego ponerla aquí, y esa es la magnetización que gana esa cosa, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Pero entonces en este caso pues vamos a poner el valor exacto que encontramos nosotros para la caja, para hacer, digamos, algo cuantitativo. Entonces en ese caso, bueno, esto es simplemente cambiando esos factores que están allí, incluyendo el campo magnético. Y entonces yo puedo definir la susceptibilidad, digamos, si paso el campo magnético B, digamos, a dividir sobre esta cosa. Esto que está aquí se conoce como susceptibilidad. ¿Se acuerdan que la susceptibilidad es la magnetización sobre el campo? Entonces esto que está aquí es mi definición de magnetización, por lo tanto, dada esta expresión que está aquí, pues no es nada más que, digamos, el magnetón de Bohr por la densidad de estado.
O sea que yo solo necesito calcular esa densidad de estados para encontrar cuál es la susceptibilidad del material. ¿De acuerdo? Y si tuvieran que darle a esta cosa alguna propiedad, dada la definición tal y cual como está, ¿cuál sería una propiedad, digamos, de esta susceptibilidad de Pauli? Recuerdo que la susceptibilidad que calculamos antes, cuando los pines eran, digamos, fijos, habíamos dicho que esa susceptibilidad era, digamos, proporcional a un factor aquí, no me acuerdo, y aquí iba 1 sobre t, algo así, ¿verdad? Y esto lo habíamos graficado, y si poníamos, digamos, la susceptibilidad en función, digamos, de t, pues esto era una cosa así, ¿cierto? Y eso es gigante. Ese cambio entre esto y esto, pues, porque esto es hiperbólico, pues es gigante. Entonces esto me está diciendo justamente que la susceptibilidad de esta cosa es independiente de la temperatura. Cualquier cosa que se hace efecto por poner un campo magnético en un gas, la conclusión de esa cosa es que eso es independiente de la temperatura. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo puedo, digamos, ir a mi expresión de, digamos, de densidad de estados y reemplazar exactamente cuánto es, digamos, la energía de Fermi, y esto es, digamos, mi definición ahora para esta cosa. Entonces, esto que está aquí sí que depende de 1 sobre t, pero ese t es constante porque está medido justo en la temperatura de Fermi, y esto es un valor. Ahora, ustedes recuerdan cuánto es esa temperatura, o sea que ya se imaginan, esto es un factor de cuánto es, digamos, muy bien, a pesar de que esto igual es pequeño. Pero esto es independiente de la temperatura y en general es pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, eso que está allí es una magnetización, o sea, una magnetización que ganó el sistema. Esto es positivo. El sistema ganó una magnetización en presencia, digamos, de un campo. Entonces por eso se llama susceptibilidad de Pauli. Bueno, debería llamarse como una especie de paramagnetismo, ¿no? Pero es un momento magnético que gana el sistema. ¿De acuerdo? Ahora, ese no es el único, además. Hay un montón de cosas que ya vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué más puede pasar? ¿Cuál es el efecto de la temperatura ahora en esta cosa que tenemos allí? Porque queremos encontrar, digamos, si vamos a temperaturas muy altas, ¿cuál es el efecto, digamos, de esa cosa? ¿Y qué es lo único que cambia si queremos poner partículas allí a cierta temperatura? Es, digamos, tener en cuenta cómo es esa distribución con temperatura para el caso de fermiones. Entonces, en ese caso, lo único que ocurre es que tengo que, digamos, poner la probabilidad, ahora voy a cercano a la energía de Fermi, la probabilidad de cómo tengo que poner esos estados van a tener una dependencia con la temperatura, y esa dependencia básicamente está definida por mi distribución de enfermedad, que es esta cosa que está allá. Y lo que hay que hacer es normalizar esa cosa, volver a hacer el cálculo con ese factor, digamos, de proporcionalidad ahora, y entonces en este caso lo único que estoy haciendo es causando, digamos, el hecho de que haya una temperatura, es, en vez de que esto sea básicamente una función de esto de step function, es poner una cosa suave aquí, que básicamente lo que estoy es empujando electrones cerca de la energía de Fermi, digamos, al otro lado. O sea, estoy dando posibilidad de que accedan electrones a niveles más grandes de energía que la energía de Fermi. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso ahora? Está claro que si esto es de esta forma y esta distribución depende de la temperatura, pues cualquier de la susceptibilidad que esté allí, pues debe tener una cierta dependencia con la temperatura. Entonces, la cosa allí es que en general, uno puede escribir, digamos, ese potencial químico de esta manera. Y eso es cierto, digamos, para, digamos, la mayoría de materiales. Es una expansión digamos, de cómo cambiaría el potencial químico en función de la temperatura cercana a la temperatura de Fermi. ¿De acuerdo? Es una expansión básicamente de esa función hasta allá. Entonces, bueno, esto tiene un montón de términos, pero lo que nos interesa es básicamente que si esta cosa es igual a esto, pues digamos, recuperamos la t igual a 0. Entonces ese sería el primer término, ¿de acuerdo? El segundo término es cuando ese potencial químico difiere la energía de Fermi por un factor que está dado por este, digamos, cociente que está aquí. Entonces esto que está acá se convierte en mi primera corrección a esta cosa que está allá, ¿de acuerdo? Entonces si yo cojo esto y lo meto en mi, digamos, en mi definición, digamos, de densidad de estados, lo que llega a uno básicamente es que esta nueva susceptibilidad ahora, en vez de ser aquí básicamente independiente de la temperatura, se convierte ahora en un término, ¿de acuerdo? Por, digamos, una corrección que está aquí que depende como t al cuadrado. ¿De acuerdo? Además, ¿qué está haciendo esto ahora? Esta corrección, ¿qué me está diciendo?
O sea, ¿eso es más grande o es más pequeño? Más pequeño. Es más pequeño, o sea que el efecto de la temperatura sea, de hecho es contraria. O sea, yo le estoy quitando a esta cosa, digamos, cierto momento magnético por la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces ahora la cosa es, supongo que ustedes van a escribir esto como algo, como la suma de dos contribuciones magnéticas. Esta, digamos, la substitución de Pauli, y esta otra contribución magnética cualquiera. ¿Ustedes recuerdan alguna contribución magnética que tenga un signo menos acá y que tenga, digamos, de cosas de fermiones? Eso no lo hemos visto ahora, pero no lo hemos visto todavía, pero ustedes creo que deben saber. Por ejemplo, en el término de magnetismo, ¿verdad? O sea, saben que el magnetismo es algo que se opone al campo. Entonces, esto que está aquí es como una especie de diamagnetismo inducido por el campo magnético. Entonces, se forma un cierto, digamos, diamagnetismo por este mar, digamos, de electrones. Y entonces ese término, digamos, es el que le quita, digamos, a lo que debería tener la susceptibilidad. ¿De acuerdo? Y esto es otra cosa, digamos, eso está aquí porque además lo van a calcular en los problemas. O sea, todos estos ejercicios los van a hacer para que, digamos, sepan bien de dónde vienen y eso va a estar, digamos, en los enunciados de los ejercicios. ¿Ok? Ahora solamente para mostrarles algo interesante. Esto ha confundido a mucha gente en mucho tiempo, además. ¿Por qué? Porque si ustedes luego, como van a darse cuenta cuando hagan el cálculo en el taller, si se van al caso de dos dimensiones, una dimensión, me refiero a, digamos, un hilo o una nanopartícula, para algo que, digamos, en principio es aburrido, uno le puede encontrar una dependencia con la temperatura, básicamente. O sea, yo puedo volver algo magnético cambiando la dimensionalidad, en principio. Y ese era como el santo grial, digamos, de la gente que hacía nanomagnetismo en los 90, más o menos, cuando empezaron el auge, digamos, de cosas a la escala. Entonces hay una cosa súper chistosa porque, digamos, lo conozco por cierta, soy cercano, digamos, a esa experiencia. En los 2003, 2005, la gente empezó a, digamos, a hacer cosas con, por ejemplo, el oro es completamente diamagnético. Ustedes van y vienen y eso es básicamente negativo siempre. Y eso es aburrido porque el oro, digamos, bueno, ya vamos a ver después que, digamos, la configuración del oro tiene, digamos, orbitales 5D, esos orbitales son complicados y eso debería tener una cosa magnética porque, digamos, los elementos alrededor del oro son magnéticos. Entonces, ¿por qué rayos el oro no es magnético? Entonces uno pensaba que, digamos, uno podía de alguna forma, la gente piensa que el oro está como en el borde, digamos, del magnetismo de alguna forma, solamente que hay que modificarlo un poco. Entonces la gente hacía, digamos, películas muy delgadas de oro, hacía hilos de oro, incluso llegaron a hacer nanopartículas de oro. Hasta que alguien, digamos, midió nanopartículas de oro, una vez, ese fue un paper famoso, como en 2003 tal vez, donde descubrieron que el oro era magnético. Entonces el paper, no lo tengo aquí, tengo que agregarlo dentro de la diapositiva, pero ustedes van al paper y muestran las curvas, digamos, de magnetización del oro en función del tamaño, algo parecido a lo que estamos tratando de hacer con las nanopartículas de oro. Entonces, ponen las nanopartículas y miran que el momento magnético cambia, y una cosa chistosa es que en ese paper, digamos, cambian el tamaño de la partícula de oro, pero no cambia el momento magnético, lo cual ya es un poco raro, pero ellos dicen, no, es una cosa, digamos, así cuántica, bla, 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 una historia ahí que no me acuerdo bien, pero ahí están el paper. Entonces resulta que, bueno, luego alguien escribió, después de mucho tiempo, eso duró casi que 4 años, y de hecho un grupo, una chica en el grupo donde yo estaba tratando de producir los datos que nunca pudo, duró casi 1 año y medio, se arruinó su PhD de hecho, tratando de verificar que las nanopartículas eran de oro, y nunca se pudo reproducir los resultados. Pero resulta que en el experimento lo que ellos estaban haciendo en el laboratorio era coger las partículas de oro y las cogían unas pinzas y las ponían en el coso, en una muestra, y luego las ponían al BCM. El BCM es una cosa que se usa para medir magnetismo, lo vamos a ver después también, y esa cosa da un poco de estreses. Entonces, de hecho está escrito en el material suplementario del tema. Entonces, el tipo este descubrió realmente cuál era el error y hizo su propio experimento, compró las mismas pinzas y hizo las mismas medidas y le dio magneto. Entonces ya saben por dónde va la cosa. Entonces el paper, si ustedes tienen que llamar un paper, ¿cómo le llamarían el paper? El paper se llama Magnetic Tweezers. Entonces resulta que pinzas es pinzas. Entonces resulta que, claro, entonces los tipos cogían las partículas,
las pinzas son generalmente tienen hierro, digamos, las balas tienen un montón, y iban, cogían una partícula, la ponían allí y medían y estaban midiendo era la mierda que dejaban las pinzas en las partículas. Y como eso era casi más o menos igual, pues siempre les daba el mismo magnético. Y como estaban midiendo con una precisión gigante, porque tenían un super squid además, cualquier cosa que estuviera ahí la iban a medir. ¿De acuerdo? O sea, es como ver un cero, cualquier cosa que se desvíe un cero, pues se ve gigante y entonces dicen, wow. Entonces, les recomiendo que miren el paper porque es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces aparecen cosas como estas, por ejemplo. Entonces, en este paper, que es un PRL además, del 2012, pues miden básicamente la susceptibilidad de Pauli y el paramagnetismo orbital en oro, en bloque, ¿de acuerdo? Y esto lo hacen usando una cosa que se llama X-ray magnetic. ¿Quién va a hacer eso aquí? ¿Quién va a hablar de X-ray? ¿Alguien iba a hablar de sobre eso? No me acuerdo qué. Eso es otra técnica que es supremamente sensible al magnetismo, y es porque básicamente uno tiene una cosa resonante, o sea, mando dos rayos X con una energía suficiente para causar pequeñas transiciones, digamos, dentro del sólido, y esa transición la causo cuando hay spin up y spin down, o sea, polarizado circularmente el electrón, el fotón, entonces yo veo la diferencia entre las dos polarizaciones. Eso lo explico yo un poco, pero luego lo explico el otro chico este. Entonces aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, básicamente aquí es donde habla de los metales 5D, y por ejemplo estos dos. Este no es metálico, pero es como muy cercano, y este sí que es magnético. Entonces, digamos, eso es una cosa, digamos, en principio rara. Y entonces aquí dice que la nanopartícula has been even reported to exceed the ferromagnetism at low temperature. Este es, digamos, el paper que estoy hablando está en uno de estos. Entonces, un PRL en 2012 donde están citando un paper que está mal. ¿Ok? Yo debería borrar los autores de ahí, pero porque esa no es la idea. La idea no es por las voluses. Sí, sí. Yo tuviera que apostar, pensaría que fueran chinos, pero no, son japoneses. Sí. Entonces, y claro, entonces cuando uno encuentra el magnetismo, ahí, digamos, se inventa cualquier teoría para ver de dónde sale el magnetismo, y se inventan unas cosas súper locas, como los fotones súper, no sé si escucharon. Bueno. Entonces, esto es un ejemplo, digamos, también de un poco de eso. Listo. ¿Ok? El paper está chévere para que lo lean de todas maneras. Y al final sí que hacen algunas conclusiones interesantes sobre básicamente esa dependencia. ¿Por qué lo muestro? Pues un poco por la historia de las nanopartículas, pero también porque allí miden la dependencia con la temperatura, y realmente esa es la razón por la cual está en un PRL. Ese término, digamos, a T al cuadrado, esta gente lo midió, y eso es difícil de medir porque estamos viendo una corrección de algo que es pequeño. Entonces la corrección es todavía más pequeña, y eso digamos, lograron medirlo. ¿Por qué lograron medirlo? Porque, digamos, usaron esta técnica súper complicada de medir momentos magnéticos. Entonces, por eso es un PRL. O sea, esto no es tan relevante el resultado. Entonces, ¿qué sigue? Básicamente un poco sobre cuál es la consecuencia de esta cosa en transporte. Y de esto, otra vez, es como para introducir el tema. Luego van a venir un montón de cosas. Cuando seamos un poco más formales en esta cosa del magnetismo, vamos a hacer algo más formal sobre, digamos, la construcción de densidades de estado para hallar electrones, pero a mí me interesa hacerlo en el sólido. Esta cosa, digamos, no es muy relevante al tema. Entonces aquí es solamente una introducción, luego vamos a ir al sólido y vamos a calcularlo en el sólido directamente. Entonces, ¿qué pasa en una cosa como esta, en una caja con electrones ahí dentro, y yo pongo, digamos, un campo magnético? Lo que voy a ver es que hay ustedes ya vimos antes y lo voy a mencionar más adelante ahora, es un torque y hay una fuerza, entonces hay un drift, y esos electrones se mueven, y eso, digamos, influye un poco sobre la distribución de partículas de ahí dentro. Entonces, todas, ya se imaginarán ustedes que si uno define la resistencia como, digamos, en un modelo, digamos, que ustedes se acuerdan de un modelo, digamos, de Drude, ¿saben qué es un modelo de Drude de transporte? Son cosas que están colisionando con núcleos, o sea que son colisiones entre electrones, colisiones contra los iones. Entonces, resistencia es en última del número de colisiones de esa vaina. Entonces, entre más colisiones, más resistencia, claramente. Entonces, si esta cosa está haciendo ahora órbitas, ¿qué debería ocurrir con la resistencia?
Exactamente, o sea que el campo debería aumentar la resistencia de una forma, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en general cierto, porque si nos vamos a un sólido donde, digamos, los electrones ahora los exijo moverse sobre orbitales súper raros, pues se tienen que mover en esos orbitales y además tienen que seguir estas órbitas, pues van a tener todavía un montón más de resistencia. O sea que eso sigue siendo cierto en un sólido. Entonces, y esto es bastante interesante porque pues, este es el primer efecto súper sencillo, básico, de lo que se conoce como magnetoresistencia, que es la resistencia que depende de un campo magnético. Hay un montón de tipos de resistencia que dependen de campos magnéticos. Este es el efecto más pequeño. Hay otros efectos espectaculares, que es cómo funcionan, digamos, todas las memorias magnéticas. Bueno, de eso también vamos a ver más adelante, pero este es un efecto pequeño, pero existe. Entonces lo que pasa aquí es que, digamos, y esto no es cierto, bueno, esto es cierto en cierta forma, digamos, y lo que tengo ahora es, digamos, una diferencia de potencial, y esto es solo una muestra, y vamos a suponer que es un gas de alguna forma, como esta cosa que hemos hablado. Resulta que, pues eso se va a mover, entonces se va a mover y, digamos, existe una cosa que se llama efecto Hall, ustedes conocen la razón por la cual, digamos, hay un efecto Hall, que es, digamos, esa fuerza de Lorentz, digamos, aparece una fuerza que, digamos, separa las cargas, y esas cargas se separan además, y se acumulan hasta que esas fuerzas digamos, se vuelven iguales. Cuando esas fuerzas son iguales, yo puedo calcular exactamente cuál es el voltaje que me genera el hecho de que esa fuerza sea, digamos, igual, esa fuerza de Lorentz, el voltaje de Hall, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver más adelante, además, es que esas cargas se van a acumular de una forma interesante. Por ejemplo, si existe una cosa que se llama spin-órbita interacción, significa que el electrón se mueve sobre esos orbitales y dependiendo del orbital, el electrón decide si se va a la derecha o hacia la izquierda, pero depende del spin y el orbital, él escoge a qué dirección se mueve. Esa interacción de spin-órbita produce una cosa que se llama efecto Hall cuántico, y eso es otra cosa que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Por eso están las flechitas allí, básicamente, no sé si notan ustedes que, digamos, este va hacia acá y ¿dónde están los espines hacia abajo? Bueno, esa es básicamente la idea. Esa es como la generación de efecto Hall. Entonces, en la reacción de efecto Hall, básicamente uno tiene esta cosa, que es la conductividad en función de ese parámetro tau, que es el tiempo medio entre colisiones. Entonces, toda esta historia, digamos, de cargas que se igualan, produce, digamos, una resistencia de Hall, en principio, que depende como, digamos, el inverso, digamos, de la densidad de portadores y ese electrón, esa carga de electrón Hall, y este menos simplemente es para decir que es una resistencia que va en este caso, les voy a mostrar que esto es un tensor, de hecho, y eso es para decir que es una resistencia que va fuera de la demanda del tensor, pero esa resistencia es, de hecho, en el experimento positiva. Y esta es la forma más general como le escribe esto, y esto es, digamos, la forma parabólica, esto es la resistividad ahora, o sea, es la resistencia de un material, pero normalizada a la geometría, o sea, y esto tiene un término cuadrático con el campo, que es lo que uno observa en el experimento de hecho. O sea, uno siempre ve cosas que dependen del cuadrado del campo. Y esto depende de la dirección. Entonces es súper chévere esto hacerlo en el laboratorio porque yo tengo una muestra y mido la resistencia en esta dirección. Básicamente yo puedo medir el tensor completamente. Puedo medirlo en esta dirección y en esta dirección cuando la corriente va así, o en esta dirección cuando la corriente va así. Y entonces yo saco todo el tensor completo, que es esto que está aquí. Y cada término fuera de la diagonal pues tiene un significado físico como todo eso. Ahora, cuando uno se va más allá y habla sobre una cosa que vamos a ver en un segundo también que se llama, digamos, como un sistema de electrones de Landau, esta cosa está cuantizada y esto da origen, digamos, a los términos que están por fuera de la diagonal son los términos que dan la cuantización, digamos, del efecto Hall. ¿Okay? Entonces, en el experimento lo que uno hace es voy y mido la resistencia en función de campo y miren, no sé si noten aquí, digamos, la escala en campo. O sea, tenemos hasta 25 teslas, que es un montón. En el laboratorio nuestro podemos medir hasta 14, o sea, algo como por aquí. Entonces, esto que está acá es el campo en diferentes direcciones, en paralelo, transversal y perpendicular. Y eso es para un material, en este caso, digamos, una muestra de bismuto, y bismuto es el material de toda la tabla periódica que más tiene ese efecto de, digamos, de resistencia selectiva al spin. O sea, tiene sus orbitales son supremamente raros y esa interacción spin-órbita es gigante, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso está el asunto digamos, en los libros de texto, porque es el mejor ejemplo para mostrar que hay una diferencia en resistencia para un mismo campo, hay una diferencia en resistencia gigante, digamos, dependiendo, digamos, como yo me muevo en dirección. Es el mismo material, lo único que cambia es la dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy interesante, porque pues, digamos, esto ya mismo permite crear un montón, digamos, de ejemplos interesantes. ¿Listo? Entonces, y de esto también van a haber, digamos, preguntas en el taller para que un poco investiguen sobre esto y, digamos, se entretengan leyendo papers de esta cosa. Entonces esto es lo que les mostré, esto en especial es lo que les mostré en la clase anterior, que les hice explícito en el tablero. Aquí está resumido un poco y solamente lo voy a pasar porque quiero llegar, de hecho es al final de un curso. Entonces estos son los tres, digamos, tipos que tenemos y estas son, digamos, ustedes recuerdan esto, pero lo hicimos en la clase pasada. Entonces yo quiero llegar solamente al resultado. Esta es, digamos, la ecuación y si poníamos el torque, ustedes van a hacer este cálculo explícito en el taller. Entonces si yo pongo este torque que está aquí, lo pongo acá, entonces básicamente lo tengo que poner recursivamente y como tarea ustedes van a, digamos, a tratar de encontrar, haciendo esa, digamos, esa iteración recursiva, cuál es la nueva ecuación que aparece y ustedes van a tener que mostrar que la ecuación que aparece es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Eso es un cálculo relativamente sencillo. ¿Por qué está esto aquí? Es básicamente porque recuerden que cuando estos electrones están en una caja, este efecto lo tengo que tener en cuenta. Lo que pasa es que en un sólido donde los electrones están fijos es más fácil de imaginárselo, todos están oscilando, digamos, coherentemente, como lo hicimos anteriormente. Entonces los momentos magnéticos están fijos. Ahora podríamos tener una corriente de electrones y todos haciendo esa misma cosa. Entonces esto en un metal es un dolor de cabeza impresionante porque hay que tener en cuenta, digamos, cuántos electrones están haciendo, cómo lo están haciendo, a qué velocidad, y eso sumarle, digamos, el drift, digamos, que ocurre normalmente. Imagínense ahora ponerle a esto un potencial donde, digamos, estoy moviendo en la esfera de Fermi, además, entonces hay que tener en cuenta esos efectos también. Entonces, lo que les contaba la otra vez es que básicamente cuando yo le incluyo a esto el damping, o sea, este torque que está aquí, cuando ustedes acá en el cálculo van a darse cuenta que lo único que estamos haciendo es que en esas ecuaciones diferenciales estamos agregando este término que está aquí, adicional. Y ese término adicional, digamos, depende de un T2, que digamos en resonancia magnética, tú buscas papers de resonancia magnética nuclear, T2 es una cosa supremamente definida y todo el mundo la reporta en los papers, dicen, este material tiene T2 igual a tanto, bla, bla, bla. Porque ese T2 me da el tiempo de coherencia, digamos, de esos espines nucleares en ese caso. En este caso son espines, digamos, de electrones, y me habla de la coherencia, digamos, de esos electrones también. ¿Cómo sigue el tiempo de coherencia? ¿El tiempo que demoran siendo coherentes? Sí, o sea, tú tienes el núcleo, es sencillo porque son cosas que están fijas, entonces hay una interacción entre el núcleo y núcleo, entonces las dos cosas están girando igual. Pero eventualmente el cristal, como tiene una cierta, digamos, un ambiente, digamos, cristalino distinto, si hay desorden y eso cristalino, este de aquí pierde cierta, digamos, sincronía con el de al lado y eso se mide con este tiempo T2. Eso es básicamente lo que significa. Es el tiempo de vida de esa excitación colectiva. Y ahora entonces existe este tiempo T1 también, por si hay T2 hay un T1 y ese T1 es básicamente una cosa supremamente interesante que es quizás un poco lo que podríamos hacer en esta dirección, que es la relajación entre el spin, porque resulta que el electrón que está aquí, si es un electrón, ve la red, o sea, ve el cristal. Entonces, ustedes saben que hay fonones, que un cristal tiene fonones y esos fonones además son tensoriales también, o sea, tiene cierta dirección en una... Si yo miro el cristal en cierta dirección, veo, digamos, cierta oscilación, cierto K, y en cierta dirección veo otro cierto K, entonces todo eso depende de la dirección. Entonces, esos tiempos de relajación además también dependen de la dirección. Este tiempo T1, entonces me dice cómo afectan que todo el cristal esté oscilando en la coherencia, digamos, de ese momento magnético. Y eso es una cosa que al menos yo en particular, en mi experiencia, me interesa un montón. ¿Por qué? Porque en materiales así enredados, complicados, donde hay muchas correlaciones electrónicas, esas correlaciones o se aumentan o se disminuyen
con las interacciones con los fonones. Entonces, que yo sepa cómo es esa interacción con los fonones me da información sobre cuánto puede durar esa interacción entre electrones. Eso se llama materiales altamente correlacionados y hay un montón de familias de materiales a los que uno le puede poner, digamos, ese label ahí. Entonces, T1 es más interesante, al menos para mí. T2 es también muy interesante para los que hacen, digamos, resonancia nuclear magnética. Bueno, ahí está. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque resulta, pues aquí está la conexión. La conexión es que hay algo que está oscilando, ¿verdad? Entonces pongo un campo y está oscilando. Entonces, ¿en qué dirección oscila? Primero. Y segundo, si está oscilando ahora, entonces resulta que eso es una corriente. Si es una corriente, tiene un campo magnético. Y si tiene un campo magnético, entonces esa cosa o es en favor del campo que estoy aplicando o es en contra. Desde ahí nace el diamagnetismo. Entonces, esto que está aquí es lo que ustedes ya conocen, de acuerdo a esas frecuencias a las cuales eso está oscilando. Y si yo meto todos estos términos ahí dentro, ustedes recuerdan ese gamma de sub-cero, ¿verdad? Que es salió naturalmente de la ecuación de Bloch al principio. Entonces, esta es la frecuencia. Si yo empiezo a poner valores a estas cosas que están aquí y lo asocio, digamos, al momento magnético, que está asociado también a un momento angular, entonces es muy fácil escribir esto de esta manera, en donde el momento magnético ahora es proporcional, digamos, bueno, aquí es más fácil quizás, es proporcional a ese radio giromagnético, o sea, qué tan fácil es que él se mueva cuando pongo un campo, y sus propiedades, digamos, de posición y velocidad. Ahora, si esto está, si es una órbita, digamos, aquí si es una órbita circular, ese radio, pues es exactamente el mismo. Pero si no es el mismo, lo que importa es como el valor medio de la órbita. Imagínense un electrón en un orbital así súper raro, un tipo P, por ejemplo, que es de esta forma. Entonces lo que me importa realmente es el valor medio en cada dirección. ¿De acuerdo? Entonces por eso he puesto aquí, digamos, aquí es el R, pero este realmente es como el valor medio de ese orbital. Es el valor promedio de la posición. ¿De acuerdo? Entonces por eso va, digamos, este valor medio que está aquí en general. ¿De acuerdo? Y esto intrínsecamente es negativo. Entonces es negativo, digamos, entonces esto claramente es un momento magnético que está inducido por el campo, por electrones que están oscilando y con un signo menos. Y este es el principio del origen de lo que ustedes conocen como diamagnetismo. Es un campo magnético que se genera, un momento magnético que se genera contrario al campo que estoy aplicando. Por eso el signo de esta cosa es negativa siempre. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se conoce como diamagnetismo orbital. Entonces yo en principio, si les doy un electrón y les digo en qué orbital está, ustedes me podrían calcular, y eso es un cálculo complicado, pero podrían en principio calcularlo, cuál es, digamos, el diamagnetismo asociado a ese orbital. Y no lo podría comparar, si luego ya vemos cosas más como por ejemplo cuál es el momento magnético por intercambio, que es otra interacción que vamos a ver, podríamos comparar los digamos, términos energéticos, cuál es más, cuál aporta más y cuál aporta menos. Se van a dar cuenta que esto es una cosa muy pequeña en materiales magnéticos. Y hay ciertos materiales que además tienen esto gigante por otras razones, pero bueno, en general esto es un término pequeño. Entonces la susceptibilidad causada por esto, pues recuerden, esto es sobre B, y entonces esto que está aquí es la susceptibilidad de esa cosa, ¿de acuerdo? Entonces es interesante porque esto, recuerden, cada vez que yo les hablo de cómo es una susceptibilidad, les estoy diciendo que yo puedo ir al laboratorio y medirlo. Yo puedo ir al laboratorio, poner nanopartículas de oro, por ejemplo, y medir esta cosa que está aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo la suficiente sensibilidad para medir eso, yo en principio puedo saber cuál es el valor medio de ese orbital. ¿De acuerdo? O sea que eso es, digamos, bastante poderoso. Entonces, bueno, esto es negativo y esto es una lista, digamos, de... no sé qué rayos es esto. Esto debería ser todos negativos. A ver, ¿esto qué es? Todos son positivos. El oro aparece como positivo. Porque son iones, claro. O sea, esta tabla no debería estar aquí, son iones además. Los iones es distinto, ¿no? Porque, digamos, si le lleno los electrones, a lo mejor la mayoría de estos materiales tienen por pares en el último shell. Entonces, quitar un electrón además tiene un montón de consecuencias. Pero aquí está más claro en esta tabla. En esta tabla es, digamos, la susceptibilidad asociada a cada elemento, y esto es positivo y esto es negativo. Entonces, miren la cantidad de materiales que hay negativos aquí. Y este es el material como ellos solos, o sea, y este es el número atómico además. Entonces miren que
uno podría, si ustedes son bastante curiosos, uno podría hacer como una especie de análisis de clusters allí, porque esto en principio cambia, cambia discontinuo, ¿verdad? Pero hay como grupos aquí, hay como saltos de cosas, no sé si lo notan aquí también. Pero eso es más enredado, eso no, digamos, no me hagan esa pregunta. Del orbital, pero si es orbital, digamos, depende de cuál es el importante. Entonces, en principio, digamos, esto es negativo y estos son los materiales que nos dan eso, y miren los materiales que nos dan eso positivos. Gadolinio, que es súper interesante. ¿Dónde está el niobio, el paladio? Todos estos también son tierras raras. Sodio, ¿dónde está? Erbium, telurio, dysprosium, todos estos son estos raros, europium, nada más. Estoy buscando ¿dónde está ese hierro? ¿Es qué? ¿Hierro? Bueno, una particular nota sobre este diagrama. El único que diría yo que está como, bueno, hay varios de este bismuto y esta cosa, además, miren el bismuto de oxígeno está allí. ¿Y por qué es de esa forma? Eso lo vamos a hacer en un acto. De hecho, debemos haberlo hecho ya. Voy a regresarlo para mañana. Bueno, en fin, ahí está. ¿Listo? ¿Es como simétrico? ¿Qué es simétrico? ¿Esta cosa sí? Sí, un poco. ¿Sí? Pues, digamos, por ejemplo, está el oxígeno y está otra cosa aquí abajo. Digamos, si quitas esto que está aquí, que No, pues si uno quita eso, hasta el punto es un poco. tal vez todavía mucho mejor. Faltan elementos. Sí. Pero sí, y como que los clusters tienen más o menos el mismo número de bichos. Sí, bueno, es una pregunta interesante, digamos, para resumen. Un material, le puedo poner un campo magnético y van a salir un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo falta? 10. ¿Faltan 10 minutos? Sí. Ok, pues ahí queda. Varias cosas. Primero, vimos antes que si esta cosa está una cosa sólida, digamos, localizada, pues está esta cosa que es la ley de Curie, su utilidad de Curie, que es una cosa como 1 sobre algo, ¿verdad? Una sola temperatura. Pero además, si esos electrones están un poco libres, incluso si no están libres, sino un poquito libres, ¿no? Yo hice el ejemplo para una caja, pero eso es básicamente viable para un cristal, en donde yo tengo cierta, digamos, movilidad alrededor de los electrones. Entonces, en ese caso existe una susceptibilidad de Pauli, que es positiva. En una parte, digamos, hay un término negativo luego, pero en general es positiva. Y eso va por acá. Y es independiente de la temperatura. Y además vimos que por el hecho de que estén orbitando, digamos, están distribuidos en orbitales, eso implica que hay un momento magnético adicional, y ese momento magnético adicional es negativo y está aquí. Entonces, cuando yo voy a un material en general, yo veo estas tres cosas en general. Por ejemplo, si esto es lo que estoy midiendo y hay una componente negativa, pues yo le tengo que sumar a eso esa cosa. O sea, por ejemplo, en algunos materiales como el bismuto, por ejemplo, algún compuesto con bismuto, es muy diamagnético a alta temperatura y luego se vuelve, digamos, acá. O sea, puede cruzar la línea por ser aquí. Y en el experimento uno puede ver esto. Entonces, esto es digamos, la parte que viene pues, del magnetismo, y esta es la parte cuando gana el paramagnetismo. ¿De acuerdo? Y eso en el experimento uno lo ve, y es, digamos, interesante saber justamente en el punto en donde ambas cosas se cancelan exactamente, y dependiendo del modelo que uno tenga, esto le da un montón de información sobre el material. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver que hay una mezcla entre paramagnetismo, por ejemplo, y cosas que son ferromagnéticas. Entonces vamos a ver que hay transiciones de fase en donde esta cosa es, digamos así, paramagnética, y luego, digamos, esto ocurre a una temperatura más alta, digamos, es paramagnético así, y luego, digamos, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una cosa como esta. Y eso, vamos a ver que acá es paramagnético, y acá se vuelve ferromagnético. Y eso es una transición de fase, puede ser de primero o segundo orden, dependiendo de cómo uno ponga las cosas. Entonces, si yo les pregunto en el examen, les pongo gráficas como esta, ustedes deberían poder identificar muy fácilmente qué magnetismo es. Y si van al laboratorio y miden, inmediatamente podrían ustedes identificar qué cosa es la que está allí, qué causa esto. Si es esto, yo
suponiendo que lo que sea que esté allí, el aporte de un montón de electrones, digamos, orbitando en contra del campo magnético que estoy poniendo. Entonces es bastante, digamos, interesante. Ok, esta sí es la lista de los materiales ya magnéticos y como digamos, pero esto es para, digamos, compuestos y hay un montón de, casi que todo es, digamos, diamagnético en este caso, pero materiales, digamos, elementos, no lo son tanto, a excepción, por ejemplo, del bismuto que es gigante. Ok, entonces, ¿cuánto tenemos? 5. Entonces les voy a dejar, además, esto lo voy a introducir muy rápidamente en la mañana quizás, pero no, es una cosa muy interesante, además, son los efectos de magnetización que ocurren en transporte. Entonces resulta que hay una cosa, y eso ojalá lo pudieran ustedes buscar por su cuenta, es una cosa que se llama oscilaciones cuánticas, y eso es básicamente una cuantización de tipo Landau que aparece, digamos, en esa caja que tenemos allí. Esa caja, entonces tiene, digamos, una cierta energía de Fermi, y si pongo un campo magnético, cómo se degenera esa esfera. Entonces, yo les mostré que había una cierta cuantización, pero lo que no hicimos fue mirar cómo cambia esa esfera dependiendo de cómo, cuando aumento un campo, cuando pongo un campo magnético. Lo que tengo que hacer para entender cómo cambia eso con el campo es hacer una, digamos, una transformación de gauge, que es lo que ustedes hacen normalmente, que es poner aquí un campo, digamos, un vector de estos de escala, y es renormalizar esta cosa. Eso lo han hecho ustedes un montón de veces, ¿cierto? Entonces, es renormalizar esto ahora con la presencia de un campo magnético. Y ese es un ejercicio que valdría la pena que ustedes lo hicieran. Es un ejercicio, por ejemplo, de examen de doctorado. Muestre, digamos, cuáles son los niveles de Landau en esta cosa. Entonces, ¿qué hace uno? Es resolver esta cosa de la misma forma como lo hicimos antes, pero con un campo magnético ahora puesto. ¿Listo? Entonces, a lo que vamos a llegar quizás en la clase mañana, si me animo a hacer esto en detalle, es que la energía de esta cosa, en vez de ser esto que es lo que encontramos antes, hay una, digamos, un término adicional que depende de que ahora los electrones están oscilando a una cierta frecuencia omega c, y que hay un, digamos, ¿esto qué es? ¿Este bicho aquí qué es? Es un oscilador armónico. Entonces tengo un oscilador armónico, pero no en todas las direcciones, eso es Z, esto es en XY. Entonces tengo una cosa que es en XY un oscilador armónico, y en Z una cosa que yo puedo estirar un montón. Entonces, ¿eso qué es? Estos son las unidades de energía, pero está rotando, es básicamente un cilindro. Entonces es un cilindro porque en el espacio, en XY, tengo, digamos, esa construcción de que es un oscilador, y en Z crece un montón. Pero la condición es ¿cuál? Es que esos estados que están dentro de ese cilindro ahora no pueden salir de la esfera de Fermi. Entonces esto es una esfera y ese cilindro está allí. Cuando aumento el campo magnético, yo me estoy moviendo entre cilindros que están aquí, entre este. O sea que si yo logro, en principio, moverme sobre, digamos que mis electrones se muevan, cuando yo hago esto más grande, mis electrones están en la energía, en el nivel de Fermi, están saltando entre nivel y nivel. ¿De acuerdo? Si yo logro ver esos saltos, entonces yo puedo reconstruir mi esfera de Fermi. ¿Ya? Porque si yo mido la oscilación, yo sé cómo son mis tubos y sé cómo se están limitando. Entonces yo puedo reconstruir mi cosa de Fermi. Ahora, esto aquí es una esfera y es bastante aburrido, pero es súper interesante además. O sea, probar que esto existe es una maravilla, es una cosa así súper, o sea, al menos para mí, que uno va y mide esta cosa y ve que eso, la resistencia además oscila. Bueno, cualquier propiedad que dependa de que el electrón esté acá, va a oscilar. Entonces, si yo mido resistencia, la resistencia va a oscilar porque la resistencia son electrones que están, digamos, que están arrancando esa energía Fermi. Si mido magnetización es la diferencia entre esa población y va a cambiar dependiendo del tamaño del cilindro. Entonces todo eso va a oscilar, ¿de acuerdo? Magnetización o transporte, cualquiera de las dos. Entonces, si les voy a mostrar un ejemplo en donde experimentalmente uno de hecho ve esas oscilaciones. Entonces ustedes pueden mostrar que esas oscilaciones además, cuando calculan esa frecuencia, eso es inversamente proporcional al campo. La frecuencia depende del inverso del campo. De más grande el campo, más pequeña es esa frecuencia, entonces más se mueve. Entonces eso es lo que ven ustedes acá. Miren que esto empieza a aumentar, y bueno, aquí es más rápido y aquí es más lenta. La frecuencia cambia. Entonces, y esto es una medida de resistencia en función de campo.
Cojo un material, cualquiera, lo pongo en mi sistema que tiene 14 teslas allá en el laboratorio, le pongo a eso una corriente y empiezo a medir voltaje y resulta que esa cosa oscila. Eso es más o menos la idea. Entonces, ¿qué puede hacer uno allí? Yo puedo coger y reconstruirlo. No sé, uno ve una cosa de esas y lo primero que yo quisiera hacer es calcular la transformada de Fourier inversa de eso para encontrar cuál es la frecuencia maestra, digamos. Entonces uno encuentra frecuencias que están allí asociadas a esa cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo interesante hacer yo? Imagínense ustedes en el experimento, ¿qué otra cosa inteligente puedo hacer yo? Recuerden que la superenergía de Fermi, la superficie de Fermi es una cosa que es una, o sea, está en el espacio, digamos, es una cosa de yo la puedo dibujar en el espacio real y es una cosa rara. Si es, digamos, una esfera y yo mido la resistencia en cualquier dirección sobre la esfera, pues eso no cambia. Pero si no lo es, entonces cada dirección me da información de cómo es la superficie de Fermi. Entonces lo siguiente por hacer aquí es, en un experimento como estos, es rotar la dirección del campo magnético para ver justamente cómo cambian las frecuencias. Porque la frecuencia me va a decir cómo se limita sobre la superficie de Fermi y la puedo reconstruir entonces. Entonces eso es, un montón de gente se dedica a eso. Quizás traiga a alguien para que hable de eso en especial, porque hay alguien aquí ahora que ha hecho esto un montón, recientemente está aquí en la universidad, pero hacen cosas como esta. Bueno, esto es un poco para mostrarles esto, no es lo que es esto, más o menos. Esto lo encontré, digamos, un paper de 2017 además. Entonces es una técnica que hace lo siguiente. Yo tengo un material raro como esto que no tengo ni idea, además es el L1, no tengo ni idea qué es, pero es una cosa que alguien quiere saber qué es. ¿De acuerdo? Esto tiene además bismuto, PTS de platino y esta cosa, no sé cómo se llama. Lutencio. ¿Luta qué? Lutencio. Lutencio. Bueno, gracias por el... Eso tiene una estructura de bandas, me imagino, supremamente complicada. De hecho, en la superficie de Fermi es un bicho como este. ¿Listo? Entonces yo quiero reconstruir esa cosa ahora. Quiero saber cómo es. ¿Por qué quiero saber cómo es? Porque de esto depende no solamente un montón de propiedades, sino toda la física del material depende de cómo es esa superficie de Fermi. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van al laboratorio, miden transporte. Esto es una medida de transporte, en últimas es la derivada de una señal que tienen ellos y la derivan porque quieren ver las oscilaciones dentro. Ustedes saben que si ustedes tienen una curva, la derivan para ver los cambios pequeñitos dentro. Entonces miren que hay un montón de oscilaciones. ¿Listo? Y aquí lo están graficando con el inverso del campo, por eso son más pequeños acá. Entonces eso lo tienen para cada dirección. O sea, desde 0 hasta 90. Entonces con esos datos yo calculo qué frecuencias es esto. No se ve muy bien, pero esto es campo y este pico es básicamente la frecuencia. O sea, que es el último del campo al cual, digamos, está ocurriendo eso. Al hacer la transformada de Fourier, esta es la frecuencia en función del ángulo y miren cómo hace esta cosa. Desde estas señales acá yo puedo reconstruir mi superficie de Fermi. Entonces eso es lo que hacen ellos acá y digamos, estas son las medidas y miren que la simetría de esta cosa es la simetría que tiene esta cosa que está aquí. Entonces bajo cierto modelo yo puedo reconstruir esto. ¿De acuerdo? Y eso es una maravilla. Porque normalmente, no sé si ustedes saben algo de esta cosa más avanzada, pero un experimento que tendrían que hacer para reconstruir esta cosa es ¿cuál? ¿Qué experimento? Cuando ustedes ven superficies de Fermi y les hablan de esta cosa, ¿cuál es el experimento que les hablan de cómo se mide? No, de hecho es una pregunta en serio, ¿cómo hacen? No sé cómo lo ¿Cómo dicen ellos que la miden? Cuando ustedes están en su curso de estado sólido, hablan de superficie de Fermi, ¿alguien pregunta ¿y eso cómo se mide? ¿Alguien hizo esa pregunta alguna vez? ¿Con qué? ¿De qué tipo? Sí, es un tipo de scattering. Es básicamente una cosa que se llama ARCES, que es como fotones. Es mandar luz y y uno mide, digamos, tiempos de vuelo y tiene un detector súper complicado y las cosas son en vacío y ARPES es una cosa de la que además por ser como interacción en radiación materia es solamente susceptible a una parte solamente susceptible a la superficie del material. O sea que si yo tengo un bloque completo y lo meto allí, no necesariamente estoy midiendo lo que sea que mida, no necesariamente estoy midiendo la propiedad de todo el material, solamente algo cercano a la superficie. Eso significa que cualquier mierda que tenga en la superficie, eso es lo que estoy midiendo. Que
que generalmente sucede en la mayoría de experimentos de artes. O sea, la superficie no tiene ni idea qué es la superficie y miden eso y lo reportan, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es una técnica que no importa la superficie, esto mide todo. ¿Por qué? Porque los electrones que se están moviendo ya se mueven sobre el bloque completo. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es otro si esta además es aislante, pero bueno, no es el caso aquí. Por eso los de ARPES tienen trabajo todavía, porque digamos hay cosas que no se pueden medir. Listo, eso es lo que les voy a dejar un poco. ¿Por qué? Porque toda esta historia, digamos, de superficies de Fermi y todo esto, digamos, pues, ustedes tienen que pensar físicamente eso, cómo se mide en el laboratorio, cada cosa que le habla a uno, cómo se mide eso, cómo estoy seguro que eso existe, bla, 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 bla. Entonces, ese es como la idea. Con ese mensaje los dejo para mañana. Y además me hace recordar algo que leí hoy en algún momento sobre a ver si me acuerdo exactamente, es un paper que apareció en PRL creo que ayer sobre radiación de agujeros negros, que básicamente se dieron cuenta que los cálculos que hacen los astrónomos de cuánta de la rata a la cual se pierde masa a un agujero negro están equivocados desde hace 20 años. Es más grande. Entonces resulta que hicieron un experimento en el laboratorio, es en Sandia National Lab, hicieron un experimento con rayos X simulando, digamos, realmente cómo sería la intensidad, digamos, de rayos X, digamos, en condiciones como una buena. Y se dieron cuenta que todos esos cálculos, les mando el texto para que lo vean, es súper interesante. Entonces, para que sepan que hay cosas que hace 20 años están bien, la gente cree que es cierta y eso no es mucho. Entonces, bueno, esto no es mucho, pero... Lo de la clase. ¿Ah? Lo de la clase. No sé, no somos muchos, pero ¿qué pasa si hacemos la clase la próxima semana completa en una sola? ¿Sí? Entonces ya lo dejamos, ustedes son... Listo, bien. Entonces la próxima clase, yo tengo que buscar un salón y hacemos, ¿cómo hacemos entonces? ¿Hacemos, cuánto sería eso? Martes de 3 a 3:30, 6 y 10. Claro, porque hay que hacer un break, ¿no? ¿De 3 a 6? ¿De 3 a 6? ¿O de 3 a 5 y algo? Pues yo puedo a partir de las 3. No, ejemplo, las 3:30 porque todo el mundo puede a las 3:30. O bueno, no sé que todos puedan, bueno, no sé, hacemos un doodle entonces. Yo puedo a las 3 también. Ah, bueno, pero es que a las 3 tenemos seminario, o sea que acabamos con un tiempo. ¿Qué tal si lo hacemos el miércoles en vez del martes? ¿No? No. Listo, bien, ok. Yo mando